Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde en un mundo en el que la inteligencia artificial y los algoritmos cada vez tienen más presencia en, no solamente obviamente, los dispositivos electrónicos, en ordenadores, en móviles, sino sobre todo en la vida, en el discurrir de las personas. Es necesario también, en cierto modo, reflexionar que son buenos, en cierto modo, si se utilizan bien, pero también pueden tener su parte negativa. El caso es que los riesgos que tiene la inteligencia artificial y sobre todo los sesgos que podemos encontrar en los algoritmos van a protagonizar un videoforum que tiene lugar este sábado 17 de enero en Manzanares el Real, en el que se podrá ver un interesante documental titulado Prejuicio cifrado, Coded Bias. Vamos a conocer por qué se organiza este videoforum, de qué hablan en este documental norteamericano, con dos de las personas que van a participar en el debate posterior, que es Rafael Merino, investigador en Derechos Humanos. ¿Qué tal? Muy buenas. Vale, parece que no tenemos a Rafael Merino todavía. Y por otro lado, Fernando Román, que es matemático y edil del Ayuntamiento de Manzanares el Real. Fernando Román, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, el Cineforum, vamos a dar los datos básicos por si quiere apuntarse la gente. Este sábado 17 de enero a las 6:30 de la tarde en el Centro Social Autogestionado de Manzanares el Real, en la calle Santa Teresa número 10. Tiene lugar dentro de un espacio que han denominado de análisis fílmico y debate. Sí, así es. Efectivamente, bueno, nosotros hemos propuesto esta actividad dentro del Centro Social Autogestionado, ¿no? En calidad de vecinos del municipio. Antes me has presentado como edil, pero bueno, yo aquí estoy participando como un vecino más, ¿no? Que propone esta visualización del documental y luego el posterior debate, que yo creo que a nadie se le escapa en este momento, que es uno de los debates más interesantes que tenemos por delante. Efectivamente. Bueno, vamos a ver si ya tenemos a Rafael Merino. Sí, estoy aquí. Sí, muy buenas, bienvenido. Bueno, lo primero es preguntaros exactamente, este documental en inglés se titula Coded Bias, en español lo han titulado, por lo menos hemos visto en algunas plataformas, como Prejuicio cifrado. Es del año 2020, exactamente qué cuenta y sobre todo qué descubre, qué nos puede descubrir sobre lo que descubrió una científica norteamericana. Genial. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por este espacio de difusión del evento, que esperamos llegue a mucha gente y participe, ¿no?, en este Cineforum sobre un tema que es, como decía Fernando, bastante importante en estos momentos, ¿no? Se trata de un documental que pone sobre la mesa un peligro bastante desconocido, que es el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y en la sociedad, ¿no? Intenta dar respuesta, ¿no?, a una pregunta clave, que es si somos lo suficientemente conscientes de los riesgos que tiene a la hora de crear, desarrollar y desplegar un sistema de inteligencia artificial en nuestras vidas, y si pueden llegar a ser discriminatorios o heredar sesgos y prejuicios que nos pueden afectar diariamente en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En concreto, este documental, que parte de la visión y la experiencia de una investigadora del Massachusetts Institute of Technology, nos cuenta y nos narra cómo un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial tiene un claro sesgo, porque no identifica a las personas racializadas, es decir, a las personas de tez oscura, y sí a las blancas, ¿no? Luego, a través de una serie de entrevistas con personas expertas, pues van desgranando otras situaciones, otras circunstancias, otros sistemas de inteligencia artificial que también son posibles, pueden causar discriminación y una afección grave a determinadas personas por su naturaleza, por su raza, por su orientación sexual. Bueno, en definitiva, pueden trasladar al mundo tecnológico esos sesgos y prejuicios que generan discriminación. Desde luego que es un interesante descubrimiento, ¿no?, el que hacía esta mujer. De hecho, yo investigando un poquito sobre el documental, en el documental esta mujer comentaba que descubrió esto cuando
aceptó meter una serie de caras de mujeres negras muy conocidas, como por ejemplo Serena Williams o Angela Davis, deportista y actriz, cada una de ellas, y resulta que esos dispositivos de inteligencia artificial de diferentes empresas, resulta que no lo reconocía, pero es que minutos después ya ponía una cara blanca y en cambio sí lo hacía y ya digamos que no se normalizaba la situación. Lo raro es cómo funciona para que no reconozca esas caras negras. Sí, bueno, porque son sistemas muy complejos, ¿no? Que bueno, pues a veces puede pasar, como ya está pasando, que, como decía al principio, pues hereden sesgos, ¿no? A la hora de crearse el propio sistema de inteligencia artificial, o porque los datos están históricamente sesgados, por ejemplo, ¿no? Pero son sistemas, en este caso estamos hablando del reconocimiento facial, que suelen utilizarse en el ámbito de la seguridad, más bien, pero por supuesto nos podemos encontrar con una multitud de casos en distintos sectores, como en el mundo financiero, no sé, en las propias telecomunicaciones. Lo estamos viendo en la implementación en los propios conflictos bélicos, ¿no? En el uso de drones. O sea, al final la inteligencia artificial le está impregnando todos los sectores y aspectos de nuestra vida y bueno, yo creo que tenemos que tener cierta atención, que es lo que se pretende con este documental, ¿no? Y el foro, intentar que la gente sea un poco más consciente de los riesgos que tiene. Este sesgo podría también afectar a la cuestión de los derechos humanos, que es, digamos, tú eres justamente investigador en dicha área, ¿no? ¿Podría afectar en cierto modo esos sesgos que tiene el algoritmo o la inteligencia artificial en los derechos humanos? Por supuesto. En todos los derechos humanos. Quizás hay algunos en los que se evidencia de una forma más clara. Por ejemplo, en el derecho a la privacidad o la protección de datos, ¿no? Estamos viendo claramente cómo, también lo hacemos de una forma consciente, ¿no? Como cada vez nos exponemos más, no solo en las redes sociales, sino cuando navegamos por Internet, por ejemplo, y aceptamos esas cookies sin saber muy bien lo que estamos aceptando, pero lo que de facto lo que está sucediendo es que nuestros datos están circulando por la nube y muchas veces se mercantilizan, se venden y todo ello sin nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra privacidad, por supuesto, está muy, muy afectada. También el propio documental, ¿no? Habla de los sistemas de vigilancia que muchas veces se utilizan en el ámbito público y bueno, pues solo hay que imaginarse, por ejemplo, un despliegue de estas características de vigilancia masiva en un espacio público, lo que puede conllevar para una persona, no sé, inmigrante, irregular, ¿no? Que tiene miedo de que la expulsen a su país y saber que está constantemente vigilada. Pero bueno, no solo el derecho a la privacidad, sino otros derechos tan importantes como es la libertad de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Que es ese derecho, bueno, que no permite, es un derecho absoluto, que no permite ningún tipo de injerencia y que representa ese foro interno donde nosotros creamos nuestro pensamiento, o sea, a su vez es un derecho que genera otros derechos, como es el de libertad de expresión, que también se está viendo muy, muy afectado por sistemas de inteligencia artificial y por el mal uso de la inteligencia artificial. Y bueno, pues por ejemplo, estamos viendo como hay muchos sistemas de inteligencia artificial con un carácter económico y predictivo que son capaces de manipular nuestras opiniones, incluso manipular nuestro voto, como pasó en 2016 en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, o en el 2017 en la campaña del Brexit. Sí, también en cierto modo incluso crear una cierta opinión pública, ¿no? Respecto a temas importantes como puede ser la inmigración. De hecho, en alguna ocasión se ha hablado de que justamente ese algoritmo, en ocasiones de meses previos a elecciones en algunos países, pues digamos que tenía una cierta preponderancia de mensajes creados por creadores de contenido, blancos, cis, heteros, ¿no? Y que en cierto modo también pues tenía una cierta opinión sobre los diferentes y era lo que realmente le iba llegando masivamente a los ciudadanos que utilizaban las redes sociales.
Sí, en efecto, bueno, las consecuencias de ello, pues como estabas indicando, pueden ser, para empezar, la polarización, ¿no? Que es un poco el asunto que estabas poniendo sobre la mesa, que pues lo estamos viendo claramente en asuntos de interés público, pues como de las migraciones por ejemplo, en la política, ¿no? Evidentemente estamos viendo como cada vez se utiliza más, se aprovecha la capacidad de viralización que tienen las redes sociales y de la creación de la microsegmentación de anuncios, por ejemplo, para intentar al final generarnos una realidad ultra sesgada y poder manipularlos o condicionar nuestro pensamiento sobre algún asunto importante. Muy bien. Bueno, pues recordemos que esta charla tiene lugar este próximo sábado 17 de enero, 6:30 de la tarde, Centro Social Autogestionado de Manzanares el Real, en calle Santa Teresa número 10. Tiene lugar dentro del espacio de análisis fílmico y debate. La entrada es libre hasta completar aforo, vamos a decirlo, y también se recomienda confirmar asistencia, ¿no? Para que el aforo es limitado, obviamente, y conviene saber cuántas personas van a acudir. Se puede hacer en el email csamanza.cineforum@proton.me. Esta es la dirección, ¿no?, que hemos visto en vuestro cartel. Ya por último, pregunta tanto para Rafael Merino como para Fernando Román, y aunque podamos ampliar la información y ver ese documental que hemos comentado, ¿qué se puede hacer, ¿no?, para evitar esos sesgos? No sé si es una cuestión que tienen que trabajar las empresas tecnológicas, nosotros mismos. Bueno, pues yo creo que eso es uno de los debates precisamente que hay que tener, ¿no? O sea, y Rafael y yo, por supuesto, queremos ir con una lista de soluciones al problema, porque precisamente lo que reivindicamos es un poco que todo este tema de la inteligencia artificial se nos está vendiendo como una especie de tsunami, una especie de evento natural en el que nosotros somos agentes pasivos y se nos está en cierto modo desagenciando, ¿no? O sea que no se habilita la posibilidad de debatir al respecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer con toda esta nueva forma de sociedad basada en algoritmos y en inteligencia artificial. Entonces, bueno, lo que queremos o lo que esperamos humildemente de este Cineforum y del posterior debate, bueno, pues es que se empiece a generar un debate, a debatir precisamente sobre este tema y tratar de buscar soluciones entre todos y entre todas, porque al final los agentes que están participando en esta nueva realidad pues tienen su propia agenda de intereses, ¿no? Y muchas veces pues precisamente por eso pues se excluye el debate de la ciudadanía. Bueno, pues lo interesante es que también tomemos conciencia, ¿no? Que no solamente lo veamos como una cuestión de la que está ahí, ¿no? Y sobre todo también de los peligros, que sabemos que la inteligencia artificial tiene sus cosas buenas, pero también puede tener su cara B, y la hemos visto pues en esos otros riesgos que se han generado a través de la aparición de la misma. Hemos hablado con Rafael Merino, investigador en Derechos Humanos, y Fernando Román, matemático de Manzanares el Real. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Recordemos que esta charla tiene lugar el sábado 17 de enero en Manzanares el Real por la tarde. Gracias.